Bien, el día de hoy vamos a centrarnos, a situarnos en el área de la biología, correspondiente a lo que es uno de los ejes de ciencias naturales, y vamos a empezar a repasar y a retomar algunos temas eh, que directa o indirectamente ya hemos visto. Recordar que solamente nos queda este mes de clases de esta manera, puesto que posteriormente ustedes deberán rendir sus exámenes correspondientes, ¿ya? Así es que me voy a guiar directamente de uno de los módulos para poder tratar este tema que viene a ser parte de lo que es la base de la biología hoy en día, ¿ya? Entonces nos vamos. Bien, acá tenemos el módulo número 6 que corresponde a las bases de la vida, reproducción y herencia, ¿ya? Eh, Tal como cada clase, vamos a comenzar, o yo voy a comenzar en este caso, mostrando o dando a conocer una lectura para introducir al tema, ¿ya? A ver, me van a permitir. Nuevamente voy a compartir pantalla. Como les decía, vamos a dar lectura a este tema y es un tema bastante interesante, ya que tiene mucha relación con la clase que yo grabé la semana anterior, ya, que tenía en este caso como tema principal lo que es la membrana plasmática, que forma parte de cada una de nuestras células, y nos vamos a interiorizar al interior de cada una de las células y específicamente en uno de los organelos que lleva por nombre núcleo, ¿ya? Y sabemos que el núcleo es la estructura en donde se almacena el material genético o esta molécula llamada ADN, que tiene bastantes particularidades, entre las cuales figura que permite en este caso poder transmitir muchos caracteres o características a nuestros descendientes, ¿ya? Y estas características se transmiten específicamente eh, en base a unas estructuras llamadas cromosomas, en donde cada una de las especies de seres vivos, animales, plantas, microorganismos como bacterias, hongos, etcétera, posee un número específico de estos cromosomas. En el caso de nuestra especie, ya, en el caso del ser humano, cada una de las células que forma parte de nosotros está formada por 46 cromosomas, ¿ya? 46 cromosomas, o también llamados, en este caso, 23 pares de cromosomas, dentro de los cuales señalábamos anteriormente de que el par número 23 correspondía al par de cromosomas sexuales que identifica a un individuo con el género femenino o el género masculino, ¿ya? Voy a dar lectura entonces. Dice, situemos el tema: el genoma humano, patrimonio
común de la humanidad. Dice, el proyecto del genoma humano, ¿ya?, inició hace 13 años una misión titánica: estudiar a fondo la constitución de nuestro ADN y descifrar nuestra secuencia genética. A mediados de abril del 2003 llegó el anuncio. Se había completado la elaboración de casi la totalidad de ese mapa, un hecho que influirá en el futuro de la civilización. Este proyecto constituye una investigación llevada a cabo por distintos investigadores y laboratorios genéticos en el mundo. El hecho de conocer detalladamente el mapa genético del ser humano permitirá avanzar en el estudio de muchas enfermedades que en la actualidad son difíciles de curar. Tomemos un ejemplo. Un equipo de investigadores examina los tumores cancerosos para ver cómo se diferencian a nivel genético de los tejidos normales. Así, la información genética debería ayudarnos a localizar objetivos específicos en las células cancerosas hacia los cuales dirigir el tratamiento, con el fin de destruirlas de un modo selectivo, reduciendo los efectos secundarios de los tratamientos convencionales y apresurando, la recuperación del paciente. Si bien esto constituye un gran progreso en medicina, muchos temen, y no sin razón, que su información genética puede ser usada en su contra. Esto es porque algunas compañías de seguro podrían obtener la autorización para utilizar los resultados de pruebas genéticas aplicados a sus clientes antes de decidir proponerles o negarles un seguro de vida. Si la ley los autoriza a hacerlo, en el futuro algunos empleadores podrían negarse a contratar a un postulante que no se sometiera previamente a determinadas pruebas genéticas. Indudablemente sería una situación inaceptable. Sin embargo, el conocimiento genético recientemente acumulado es inmensamente valioso para la biología y la investigación médica. Pero como toda esta información constituirá un archivo permanente para los científicos, muchas organizaciones a nivel mundial han observado con cautela este proceso por su incidencia en terrenos éticos, sociales y religiosos. En 1997, la UNESCO proclamó la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos como una toma de conciencia mundial orientada a la reflexión ética sobre las ciencias y las tecnologías. ¿Ya? Esa es la lectura introductoria a este tema, y que en realidad tiene bastante importancia, como se señala ahí. ¿Ya? Toda la información que permitiría en este caso poder modificar genéticamente a un individuo está contextualizada en esta molécula de ADN. ¿Ya? Segundo a segundo, cada una de nuestras células se dividen, se multiplican para poder recuperar aquellas células que van muriendo día a día, para poder ir también abarcando o desarrollando cada una de las estructuras que forman parte de nuestro organismo, tejidos, ¿ya? Lo que es el tejido óseo o el esqueleto, y es así que nosotros comenzamos de la fusión, en este caso de dos células microscópicas, y llegamos a ser un organismo pluricelular formado por millones de células totalmente específicas y diferenciadas. Así es que eh, no se ha retomado en realidad este estudio de lo que es el genoma humano,
no se ha logrado con el objetivo de poder determinar cuáles son los genes, en este caso, que están involucrados en ciertas enfermedades. Tenemos claro que hoy en día en el mundo la enfermedad o la primera causa de muerte en las personas es esta enfermedad o conjunto de enfermedades que es el cáncer, ¿ya? Cáncer, en este caso, a cualquier tejido, a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y este conjunto de enfermedades, que es el cáncer, es producida precisamente por una división indiscriminada de las células a nivel microscópico, ¿ya? Se van dividiendo descontroladamente, y esta acumulación de células que muchas veces son totalmente anormales van formando finalmente lo que llamamos tumor canceroso, tumor cancerígeno, y cuando pasan al torrente sanguíneo a través de los capilares sanguíneos de los distintos órganos y tejidos, también se van acumulando en otras partes del cuerpo, en otros órganos, y produciendo lo que llamamos metástasis en este caso, ¿ya? Por eso es importante, o siempre es importante, poder detectar este tipo de enfermedades en un corto plazo, ¿ya? Y la única manera muchas veces es realizándonos un chequeo a lo menos una vez al año, ¿ya? Porque muchos tipos de cánceres que son altamente comprometedores en cuanto a los órganos y tejidos, y en un par de meses, ¿ya?, invaden totalmente nuestro cuerpo y finalmente terminan con la vida de una persona. En la imagen que tenemos acá está representado la totalidad de los 23 pares de cromosomas, ¿ya? Si en una evaluación, o en este caso en el examen que deben rendir a ustedes, les colocan la misma imagen y les preguntan ahí, esta fotografía o cariotipo de cromosomas de una persona específica, ¿corresponde a un varón o corresponde a una mujer? ¿Ya? ¿Cómo podríamos diferenciar si es de género masculino o género femenino? Deberíamos ir al último par de cromosomas, ¿ya?, donde aparece el cromosoma Y y X, y ese es, en este caso, el par de cromosomas que identifica una persona. Cada vez que una imagen o fotografía o cariotipo, que es el conjunto de cromosomas que forma una especie, y en este caso nuestra especie, aparece el cromosoma Y o Y, es porque el género de esta persona es masculino, ¿ya? Todo varón está formado por este par de cromosomas sexuales, que es el cromosoma Y más el cromosoma X. Si por el contrario, en vez del cromosoma Y, ya apareciera ahí otro cromosoma X, vendría siendo de género femenino. Esa es la manera de poder diferenciar a través de un cariotipo humano si la persona tiene género femenino o tiene género masculino. Ahora bien, todo cromosoma ya está formado por cientos de genes. ¿Y aquí vamos a llamar en este caso gen? El gen es simplemente una secuencia de ADN que permite, en este caso, poder producir proteínas específicas, ¿ya?, a través de distintas señales químicas
que ocurren al interior de la célula, se les indica directamente a estos genes que permitan la producción a nivel citoplasmático de la célula de ciertas proteínas. ¿Para qué? Para la estructuración de nuestro organismo, ¿ya? Para la formación de enzimas, que son proteínas que permiten la catalización de las distintas reacciones metabólicas, que produzcan proteínas para poder formar parte de las membranas plasmáticas, entre muchas otras funciones que cumplen, en este caso, las proteínas. Por eso es que cuando se terminó de elaborar este mapa a través del proyecto Genoma Humano, se llegó a la conclusión de que un ser humano está formado por cerca de 15.000 a 20.000 genes, cada uno de ellos con una función específica, con una función única, y entre los cuales deberían estar todos los genes que en este caso pudieran generar algún tipo de enfermedad. Porque recuerden que hay muchas enfermedades que son hereditarias, que que se van traspasando de generación en generación. Hay veces en que a una generación le toca la enfermedad, hay generaciones en donde se saltan, ¿ya? Y a la siguiente o a la subsiguiente nuevamente aparece esta enfermedad. Por lo tanto, el objetivo principal era ese, el poder suprimir, el poder silenciar, entre comillas, estos genes que producían enfermedades como los distintos tipos de cáncer, para poder decir, mira, tal gen es el que provoca, no sé, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, el cáncer de tiroides. Tratemos de suprimir este gen, tratemos de eliminarlo para que quizás esta persona y las generaciones futuras no padezcan este tipo de afecciones, ¿ya? Pero como la lectura que yo les anticipé anteriormente señalaba, hay un tema ético y un tema moral, puesto que la manipulación de estos genes podría inclusive permitir a los científicos, entre comillas, vender esta información, ¿ya? Y no tan solo a a las compañías de seguros, eh, eh, entre entre otros tipos de compañías, sino que también a personas que tuvieran las facilidades económicas y pudieran señalar, ¿sabes qué? Yo necesito que me vendas la información de una persona de ojos azules, que mida 1,90 m, 1,95 m, que tenga una contextura física adecuada, que no venga con ningún tipo de enfermedad, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, todas aquellas personas adineradas que pudieran pagar por esa información, entre comillas, tendrían el privilegio de poder ellos crear a la persona que quisieran tener, con los rasgos que ellos quisieran que esta persona tuviera. Por lo tanto, ese es el tema ético y moral de por medio con este proyecto del genoma humano. Todo esto es estudiado por una ciencia que es la genética, ¿ya? Existe un padre de la genética, entre comillas, que trabajó por allá en el año 1805, 1810, que fue Gregor Mendel o Gregorio Mendel, el cual fue un monje austriaco que no trabajó con seres humanos, sino que trabajó con especies vegetales, en este caso con semillas de arvejas,
y plantas de arvejas, y él pudo comprobar a través de esta experimentación dentro del claustro en donde estaba, de que existían muchas características que podían ser heredadas de generación en generación. Él polinizaba distintas plantas e iba observando que muchas de las características eh, se iban repitiendo de una generación a otra. Sin embargo, habían características que desaparecían a través de las generaciones. Y es por eso que él llamó, en este caso, características dominantes a las que dominaban, entre comillas, en las generaciones, y las otras eran características recesivas, ¿ya? Que aparecían de vez en cuando dependiendo de si las especies poseían o no los genes para poder permitir, en este caso, que las características fueran apareciendo. Señora Margarita, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá que tengan? ¿Alguna duda? ¿No? Se escucha bien, ¿verdad? Porque no sé si me escuchan o no. Escucha bien, profesor. Ah, ok. Muchas gracias. Continuamos. ¿Cuáles son las características estructurales entonces de un cromosoma? Un cromosoma es visto a través de imágenes o fotografías simplemente como una especie de X, ¿ya? Esa es la imagen que muchas personas tienen de un cromosoma y eso es lo que más o menos se visualiza en un microscopio óptico o un microscopio electrónico. Pero este cromosoma está formado por distintas estructuras, ¿ya? Está formado por dos brazos, ¿ya? Cada uno de los cuales contiene estos genes, que es la información genética que finalmente va a ser traspasada de generación en generación. Existe una estructura llamada telómero que está en los extremos de los brazos de cada uno de los cromosomas y que, según estudios genéticos, tienen bastante relación con la vejez en nosotros, en los seres humanos, ¿ya? Cada vez que estos telómeros se van acortando, ¿ya? En cada uno de nuestros cromosomas, están directamente relacionados con que vamos envejeciendo a través de los años. Eso es algo obviamente natural que va sucediendo en cada uno de nosotros y en cada uno de los seres vivos. Se ha tratado, entre comillas, de poder detener este acortamiento de estos telómeros sin éxito, ¿ya? De lo contrario, eh, alcanzaríamos, entre comillas, la juventud eterna, ¿verdad? Así es que ese es un estudio bastante importante que se ha realizado en base al estudio de estos cromosomas. Hay una parte central, ya que se denomina centrómero y que permite la unión de estos brazos que forman parte del cromosoma. Y otra de las estructuras se denomina cinetocoro, ¿ya? Es la estructura en color negro que está ahí y que es utilizada por otras estructuras llamadas centriolos que se unen a estos cinetocoros y en el proceso de división celular, cuando una de las células se divide en dos, cada uno de los centriolos arrastra cada brazo hacia cada una de las células, ¿ya? Esa es la función que tiene este cinetocoro, porque
en el proceso de mitosis, que es la división de la célula, las células hijas deben tener o contener la misma cantidad de cromosomas que la célula progenitora. Y en este caso, cada célula hija debe tener los 46 cromosomas que contiene nuestra especie. Solamente hay un tipo de células que en este caso tiene la mitad de los cromosomas. ¿Ya? Son llamadas células haploides y son los espermatozoides, en el caso de los varones, y los ovocitos, en el caso de las damas. ¿Ya? ¿Por qué tienen la mitad? Porque solamente tienen 23 cromosomas y no 46. Porque cuando ocurre el proceso de fecundación, estas dos células se fusionan y cada una aporta la mitad de los cromosomas o la mitad de la información genética. A eso se le denomina variabilidad genética, que es la combinación azarosa que se da de este material genético. Por eso es que se dice en biología que cada uno de los organismos de cada especie es único dentro de la especie, porque estas combinaciones no se van a volver a repetir, ¿ya? Jamás existirá una persona genéticamente igual a nosotros, ¿ya? Por eso somos únicos dentro de nuestra especie. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, yo tengo una, ¿ya? Cuéntame. Em, con respecto a la manipulación, por llamarlo así, del genoma, Ujú. no sé si es el nombre, Sí, que sería para mejorar o sacar, por ejemplo, el cáncer del genoma. ¿En qué ujú. momento se haría eso en el momento o se le trae una célula a alguien y se hace eso, o en el momento de la concepción no, no entiendo esa parte, ¿dónde sería esa, esa, eh, esa operación, por decir? Sí, la entiendo su pregunta, la respondemos inmediatamente. Gracias. A ver, en este caso, lo que es la manipulación de la información genética o de los genes, ciertamente tal, vendría dándose, perdón, con anterioridad a lo que es la fecundación, ¿ya? Eh, Tenemos claro que existen bancos de células, ¿ya? Células madres, bancos de espermatozoides, de óvulos, etcétera. Y son estas las células que contienen, obviamente, los cromosomas que van a ser traspasados o que van a ser combinados para dar origen a un nuevo ser. Entonces, en ese caso y en esas células es en donde se realiza esta manipulación genética. ¿Para qué? Para que una vez que se combinen o se fusionen estas células, ya no existan estos genes eh, que posteriormente van a desencadenar estas enfermedades. Porque porque voy a integrar otro concepto que es el concepto de mutación genética, ya que es un cambio en la estructura genética de un cromosoma dada por diferentes circunstancias, eh, en donde principalmente está el ambiente que produce estas mutaciones. Y estas mutaciones también son hereditarias, también vienen dadas, ¿ya? Y van siendo traspasadas de generación en generación.
Y en alguna de las generaciones, este material genético se vio expuesto, ¿ya? A, qué sé yo, a la radiación ultravioleta, se vio expuesto a diferentes químicos como los pesticidas, como los herbicidas que se utilizan bastante en lo que es la agricultura y que eh, en este caso actúan directamente sobre este material genético, sobre este ADN, no el ADN de las células que forman parte del resto de nuestro cuerpo, sino que las mutaciones que son hereditarias y que se traspasan son aquellas que se producen en estas células gaméticas o células sexuales, que son los espermatozoides y que son los ovocitos, ¿ya? Porque la fecundación permite la combinación de ese material genético y no de otro material genético, ¿ya? Y si estas mutaciones, ¿ya?, están dadas en ese material genético, este nuevo ser quizás, y con un alto porcentaje, va a llevar esas mutaciones y probablemente se vean reflejadas en su periodo de vida. Pero esta manipulación debe darse directamente antes de la fecundación y precisamente en los gametos femeninos y gametos masculinos. Y es algo que hoy en día se da, ¿ya? No en seres humanos precisamente, pero hay una industria que es la industria de la alimentación, en donde se manipula genéticamente los alimentos. ¿Ya? Y ahí hay una controversia bastante grande con respecto a los famosos alimentos transgénicos. ¿Ya? Me imagino que muchos de ustedes han escuchado hablar de los alimentos transgénicos y que, entre comillas, hay estudios que indican que esta manipulación genética de muchos alimentos, eh, que como fin principal tendrían mejorar la calidad, mejorar la preservación y todo eso, estarían provocando el inicio de algunas enfermedades como algunos tipos de cáncer. Porque la alimentación que tenemos hoy en día es muy distinta a la alimentación que existía el siglo pasado o hace muchas décadas atrás, ¿ya? En el caso de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que quizás ellos tenían en su época, y a lo mejor aún se da en muchas familias, su propia huerta en donde cultivaban sus lechugas, sus zanahorias, las coliflores, las betarragas, etcétera. Y en donde hoy en día todo es envasado, todo es enlatado y contienen una gran cantidad de químicos, ¿ya?, y mucha manipulación genética para poder preservar estos alimentos a través del tiempo. Y estos componentes químicos, eh, está comprobado que alteran, ¿ya?, el material genético y que pueden provocar, en este caso, estas enfermedades que yo señalaba. No hace mucho y todos los días prácticamente aparecen noticias de alimentos, de bebidas que contienen componentes cancerígenos. Hace un tiempo apareció lo de los endulzantes o endulcorantes. Hace un par de días el tema de las bebidas como la Coca-Cola, que también contenían componente cancerígeno, y así sucesivamente. Nosotros simplemente compramos, consumimos y no sabemos lo que estamos consumiendo. Por eso la idea es tratar de alimentarnos de la mejor manera posible con cultivos ojalá orgánicos, que no contengan ni pesticidas, ni herbicidas, como se cultivaban antiguamente, ¿ya? Porque hoy en día hasta las aguas
con las cuales muchas veces se riegan estos cultivos contienen altas concentraciones de fertilizantes sintéticos, ¿ya? Que también tienen bastante influencia en estas enfermedades. Así es que eso corresponde a esto, lo que es la manipulación genética y que tiene relación con muchas de las enfermedades. No sé si le ha quedado clara Sí, su sí, pregunta. me quedó claro. Y en cuanto al cultivo de verdura, por ejemplo, yo cultivo orgánico Ujú. sin pesticidas, pero entiendo que también la semilla ya viene genéticamente Exacto, así es. manipulada. Aunque uno cultivo orgánico, ya la semilla viene intervenida genéticamente. Eh, lo único que puede hacer uno es cultivar lo más orgánico posible, pero igual la Sí, semilla ya viene. sí, totalmente, bueno, tiene toda la razón. Toda la mayor parte de las semillas vienen modificadas genéticamente. En este caso, por ejemplo, las semillas no sé, de maíz, eh, contiene genes que permiten a lo mejor de que la maleza o el pasto que crece cerca de la planta no afecte directamente al cultivo y así sucesivamente, ¿ya? Sí, es Eh, esa recubierta de color que tienen las semillas, que es la que trae entiendo, la que trae el herbicida incorporado incluso. claro, así es. Por lo tanto, bueno, como ustedes mismos se dan cuenta, eh, ¿qué podemos hacer? ¿De qué podemos alimentarnos? Tampoco podemos vivir solamente de agua, ¿cierto? Y en realidad todos los alimentos que compramos y que consumimos, aunque no lo creamos o no lo queramos así, están manipulados genéticamente, ¿ya? Todos son producidos por industrias en donde eh, tienen ahí laboratorios, tienen genetistas y están interviniendo constantemente semillas, alimentos en general, no para darles una mejor calidad en este caso, sino que para que este tipo de semillas o de alimentos se conserven o se preserven de una mejor manera, sean más duraderos, eh, entre muchas otras cosas. Lo último que veremos ya en esta clase es la estructura, en este caso, del material genético, de esta molécula que es el ADN, ¿ya? ADN es una sigla en inglés y que en español significa ácido desoxirribonucleico. Es un nombre bastante extenso y raro, pero es porque está formado por distintas subunidades, ¿ya? Y en este caso tenemos un grupo fosfato, tenemos lo que llamamos base nitrogenada, de ahí que aparecen cuatro bases nitrogenadas como la adenina, la citosina, la guanina y la timina, y están señaladas por letras, ¿ya? Es de ahí que nosotros utilizamos el código genético dado por estas letras que forman parte del material genético, ¿ya? Son letras que no, obviamente no están ahí insertas en el ADN, sino que sí, se simbolizan de alguna manera para poder identificarlas. Y todas estas bases nitrogenadas a su vez están unidas a través de enlaces que son puentes de hidrógeno, porque como la imagen aparece ahí, esta famosa molécula de ADN haciendo una especie de gallito con un científico, es una doble hebra, ¿ya? Unida a través de estos famosos puentes de hidrógeno. Y que cada vez que se duplica, ¿ya?
y que se forma otro tipo de ácido nucleico que se denomina ARN, ¿ya? Se transcribe y se copia directamente de esta hebra original. Sale de lo que es el núcleo, llega hasta el citoplasma y le indica en ese caso, a través de todo este conjunto de genes, a los ribosomas, que son los organelos encargados de sintetizar las proteínas. Ya saben que ustedes me sintetizan tal proteína que contiene tales aminoácidos y con una longitud de tantos aminoácidos, porque hay proteínas que están formadas por 100 aminoácidos, 1000 aminoácidos, 5000 aminoácidos, etc. ¿Ya? Y los aminoácidos son las estructuras básicas que tienen las proteínas, que son biomoléculas que estructuran principalmente nuestra piel, nuestras uñas, nuestro cabello, ¿ya? Forman parte de nuestras membranas plasmáticas, entre muchas otras funciones. ¿Alguna duda o pregunta que tengan hasta acá? Voy a dejar de compartir pantalla. Muy bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, dejamos la clase hasta acá. Bueno, esta clase va a estar a disposición de ustedes o para las personas que no hayan podido ingresar para que puedan verla nuevamente y a la clase siguiente que tengamos puedan hacer las preguntas correspondientes. ¿Ya? Desearles que tengan un buen fin de semana y una excelente próxima semana. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. profesor, que esté bien. Gracias. Que estén bien. Chao. Gracias, profesor. Que esté bien.